Misa. Muchas gracias. Realmente acepté este invitación. Como ven, no tengo nada que ver con eso, pero cuando me llegó la invitación y el título de la ponencia es para mí lo que refleja el atorón en el que yo estaba encontrando en campo, y más bien yo vine a escucharlos, la verdad. Me interesaba estar aquí en el evento para ver la visión desde la psicología, desde la salud mental, de qué está pasando con este miedo, porque ya llevaba un año preguntándome por qué no hay autodefensas en Tamaulipas, por qué en Tamaulipas no hacemos marchas, manifestaciones, como ha ocurrido en otros estados, donde sí hay una acción colectiva más clara y más generalizada y no este miedo paralizante. Entonces, a eso vine yo, y bueno, a mostrarles un poquito el panorama que me ha tocado ver desde el ámbito político, que es el que yo trabajo, y a partir, no entra a este tema por gusto, entra necesidad, como lo hemos hecho la mayoría de los que estamos en la frontera norte, la necesidad de que los investigadores tratemos de encontrar respuestas desde nuestro ámbito a una nueva realidad que a mí en lo personal me tocó vivir el cambio radical viviendo en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el 2010 con la generalización de la violencia. Como potosina radicada en Tamaulipas fue un shock tremendo, ¿no? Entonces, bueno, la premisa es más bien esa duda que yo traigo de fondo, ¿no? Para ver lo que vemos en el evento, que para sanar las heridas abiertas de esta violencia, que en el caso de Tamaulipas está ligada a la guerra entre cárteles y del Estado contra los cárteles, es fundamental que reflexionemos sobre ese miedo que ha sido resultado precisamente de ese crimen de narcoviolencia y la manera en que ha ido condicionando nuestra forma de vida. Desde el ámbito político que yo trabajo, yo veo tres ejes analíticos entrecruzados: el problema de la narcoviolencia, que es una realidad; la percepción de inseguridad, que no es lo mismo que la inseguridad no la podemos medir, cómo nos percibimos y el miedo que estamos percibiendo de salir a las calles o de ir a tal o cual lugar; y el ejercicio de la ciudadanía, que ya lo comentaban ayer en esta mesa, la violación de los humanos y básicamente el derecho a la vida, y lo que es un tema que es quizá el eje central donde se centra lo que yo trabajo, que es este concepto que maneja Tony, investigador de Ciudad Juárez y El Paso, que es la coproducción de seguridad. Desde el gobierno se ha partido la política pública, ya lo han comentado en las mesas ayer, ahorita Carlos lo vuelve a repetir, es bueno, la ciudadanía debe participar en esto, pero ¿cómo vamos a coproducir esa seguridad? Desde el discurso público, desde la política pública, esto del tejido social, vamos a reconstruir el tejido social. Hay dos puntos básicos, que el gobierno desde Felipe Calderón parte de la prevención de la violencia, justamente con lo que comentaba Carlos, el atacar los factores de riesgo. Ahí es donde se ha centrado la política pública, pero yo más bien me pregunto si deberíamos más bien estar pensando en contener la violencia y no nada más en prevenirla, ¿no? Y el otro punto es esto de la coproducción de la seguridad pública. ¿Dónde llega la responsabilidad del Estado y hasta dónde llega la responsabilidad de la sociedad? Sí, sin duda, ambos podemos trabajar conjuntamente, pero quizá no de la manera en que se ha enfocado en la política. Y bueno, todo esto que les digo es por estos proyectos de investigación que ya me ha tocado ser parte de varios diagnósticos de la violencia en las 9 ciudades más inseguras de Tamaulipas, el de Matamoros, de la violencia de Vallehermoso, y el año pasado un diagnóstico de la violencia para todo Tamaulipas, ¿no? Entonces, y lo que hago de entrevistas de mi propio tema de investigación en el mundo rural, lo que va saliendo. Primero hay que entender Tamaulipas. Tamaulipas es un estado estratégico, es el que colinda en la esquina con Texas,
frontera internacional con los Estados Unidos, tiene zona marítima, tiene un yacimiento petrolero, la cuenca de Burgos. Entonces, estratégicamente, Guadalupe Correa es quien más lo ha trabajado. Es un estado estratégico para el narcotráfico. No se puede negar que es un estado estratégico. Tiene puertos aduanales y marítimos. Tenemos el puerto de Altamira, el puerto de Tampico, una industria maquiladora muy fuerte, un empresariado maquilador y transnacional muy fuerte en la frontera. Están los hidrocarburos y, por si fuera poco, en agricultura mecanizada y varios productos agrícolas somos líderes nacionales. Aquí entra, hay una premisa desde la política pública que dice que a mayor cohesión social y menor pobreza, menor violencia. Tamaulipas demuestra lo contrario. Allá de aquel lado lo que ustedes pueden ver son los indicadores oficiales que se manejan. La cohesión social en Tamaulipas es muy alto. El grado de marginación es muy bajo. Ahí no hay municipios con bajo grado de marginación. El 5% de la población, menos del 5%, vive en pobreza extrema, más del 25% está clasificada como población no pobre y vulnerable. Entonces, esta premisa desde la que se ha partido en términos generales de política pública, Tamaulipas la echa para abajo. ¿Qué es lo que tenemos también en Tamaulipas? Un extenso territorio, y los puntos rojitos donde está marcado son las ciudades y zonas metropolitanas más importantes: Nuevo Laredo, Reynosa con Río Bravo, Matamoros, y abajo Tampico, Madero y Alta. Y bueno, Ciudad Victoria, que de las ciudades grandes es la más chiquita y la ¿no? Es un estado con estas características, un estado no centralista. Y además de que tenemos estos primeros lugares y esto maravilloso de no tener pobreza ni nada, también tenemos los primeros lugares en extorsión, homicidio y secuestro, un gran número de desaparecidos. Ayer escuchábamos a Graciela, no hay más que decir. Y bueno, ni siquiera les puse qué lugares, porque vamos cambiando cada 6 meses. Pareciera competencia con Veracruz, a veces con Jalisco y el Cártel Nueva Generación, pero Tamaulipas está siempre entre los 3 primeros. Eso es un hecho y llevamos así ya varios tiempo. ¿Qué es lo que está pasando en Tamaulipas en términos generales? Yo creo que lo que nos comentaba ahorita Carlos de la vieja guardia, Tamaulipas es lo que ha estado viviendo después del 2010 para acá, que se vino el combate fuerte contra el narcotráfico, que fue la escisión de los cárteles de la droga. Matamoros es orgullosamente el cártel, no sé si orgullosamente, pero en términos coloquiales la gente dice: nosotros somos golfos, para diferenciarnos de Reynosa, que son zetas, o de Victoria. Es que allá son zetas, no golfos, ¿no? Es una cuestión identitaria que sería interesante analizar, pero en este mapa que bajé de ahí de contralínea pueden verse las escisiones, y eso es lo que estamos viviendo ahorita, bueno, cruentamente en Reynosa, ¿no? Los 40 incendios, los bloqueos que no han parado y el blindaje que hizo Matamoros para que no le llegue de Reynosa, ¿no? Entonces, estamos ante esta realidad, una guerra contra el narcotráfico que ha hecho que los cárteles se rompan, grupos que están luchando por esa hegemonía, un Estado que está trabajando en la prevención del delito y que parece no estar funcionando. ¿Qué es lo que yo veo o me parecen los 3 elementos básicos para entender, digamos, esta nueva realidad tamaulipeca? Primero tenemos que entender por qué generalización de la narcoviolencia, que yo la ubico a partir de los diagnósticos que me ha tocado hacer. En el 2010 empieza la primera balacera que nos asustó a todos, si no me equivoco, fue la de Victoria, el 23 de febrero del 2010. Pero también para entender esto tenemos que entender la realidad sociohistórica. Las fronteras son cunas de la ilegalidad. Eso tenemos que aceptarlo, y Tamaulipas tiene frontera, y el principal puerto fronterizo con Estados Unidos era Matamoros antes que Tijuana, muchísimos años antes, de 200 y antes, que hubo un puerto marítimo que ya no existe, la ilegalidad pasaba por ahí. Entonces es una sociedad proclive a esto, es una sociedad que sabe vivir de la ilegalidad
aceptarla, es parte de la forma de vida. Hay una diferenciación regional, eso es importante, no es lo mismo lo que está ocurriendo en Reynosa que lo que ocurre en Nuevo Laredo o lo que ocurre en Tampico, hay una diferenciación regional. Cuando nos adentramos un poquito en el tema, yo sigo hablando de generalización de la violencia porque me explota, pero en realidad no es tan generalizada, ni son las mismas causas de la violencia, ni las mismas luchas en Laredo que en Reynosa o en Tampico, Madero y Altamira. Y hay una clave para mí que ha sido básica, es pues como cuentito, si nos ponemos a leer las narcomantas y a darle seguimiento, hay un mensaje de fondo. Y ahí podemos entender quién está contra quién. Si seguimos las narcomantas en los blogs, y hay investigadores que ya lo han analizado. ¿Qué es lo que tenemos ahorita en esta generalización? Y bueno, también una diferenciación rural-urbana por la alta concentración rural en el estado. La lucha por las plazas es sobre todo urbana. La zona de tránsito, de resguardo y de migrantes, donde se van resguardando tanto las células del crimen organizado como el tráfico de migrantes, son las zonas rurales en esta gran extensión que no está poblada, y eso es lo que ocurre en San Fernando. Estratégicamente, además, San Fernando es el municipio más grande de Tamaulipas, el más grande, y es el que conecta la capital y con la frontera. Entonces, vamos entendiendo un poco la lógica. Otro elemento que me parece importante para entender esto, y que es quizá lo que yo resolver con este foro, yo no tengo la respuesta, los sentimientos preponderantes que hay en la población, el miedo, la impotencia, la frustración y el enojo. Esos son los que yo identifico cuando hago entrevistas, lo que dice la gente. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Un retraimiento, la evasión o aceptación de la realidad, esta normalidad de la que hemos estado hablando y que en lo personal me da mucho miedo, llegar a ver y considerar normal todo esto, ¿no? Que es, yo creo, en el punto en el que estamos, y el abandono del lugar, que es el desplazamiento forzado que se vivió en la frontera chica, ¿no? Y que se ha vivido también en municipios de Coahuila, de Chihuahua y en otras zonas. Y el otro, el interés o las ganas de la gente, impotencia o enojo de querer hacer frente a esto, atacándolos, y ahí se hizo muy famoso en el 2010, si no me equivoco, Don Alejo, a quien le construyeron varios corridos porque defendió su rancho a las afueras de Victoria durante 24 horas de los zetas y murió, pero se echó a 4. Eso sí, se echó a 4, pero defendió su rancho. Es corridos a Don Alejo, y hay muchísimos corridos para Don Alejo, precisamente por esa bravura que también tiene que ver con el hombre norteño, ¿no? Entonces les digo, hay esos elementos que yo estoy identificando. Y un tercer punto que me parece importante para entender esto son yo le llamo reacciones o acciones ciudadanas. Y no le digo acción colectiva porque el concepto de acción colectiva es muy específico, y yo lo que veo es una gran variedad, porque hay acciones individuales y colectivas. Ayer se discutía en un foro de lo individual a lo colectivo. A mí me daban ganas de levantar la mano y decirles, es que no podemos verlo de lo individual colectivo, es individual, es colectivo, es familiar, y se entrecruzan. Hay momentos en donde una cosa es más importante que otra, pero no podríamos verlo como una ruta. En la violencia hay esas dos cosas, hay acciones esporádicas y hay acciones más permanentes, se están dando ambas. ¿Qué es lo que tenemos en estas acciones y reacciones? El desplazamiento forzado, protestas, marchas, plantones, el uso de redes sociales, Valor por Tamaulipas, una página que se hizo muy famosa y que ahora se dice que la maneja el gobierno, no precisamente la ciudadanía. Y por fin encontré lo que yo buscaba, ¿verdad? Que era mi pregunta, ¿por qué no tenemos autodefensa si ya empezaron? La columna Pedro J. Méndez, no digo que estoy de acuerdo con eso, ¿eh? Lo que digo es que me sorprendía que Michoacán hubiera sido tan activo. Compartimos muchas características, la zona rural de Tierra Caliente, que la zona fronteriza que yo analizo, y no había habido autodefensas. Surgieron cerca de Ciudad Victoria, 3 municipios, es la columna Pedro J. Méndez, llevan 2 o 3 años en conjunto, y lo más interesante, se han aliado los partidos, la ciudadanía. Hay un video público que subió Drenis Merker sobre esta columna, donde vemos que es una defensa del territorio. ¿Y qué tenemos ahora? Bueno, lo que nos platicaba Graciela ayer, estas organizaciones de rastreo de cuerpos, las buscadoras que
yo estaba, bueno, me gustó escucharla ayer porque me resultaba muy impactante cuando leí el libro Los huérfanos del narco de Valdés Zurita, que hablaba sobre las rastreadoras en Sinaloa. Estas acciones se están empezando a dar en Tamaulipas, se están empezando a ser visibles, pero no fue en el 2010. Tenemos 2 o 3 años en que esto se ha podido ir replicando. La sociedad está reaccionando o estamos reaccionando hasta que vamos empezando a aceptar esto. Aquí lo que les puse arriba es la manera para tratar de entender el miedo, el que les digo, no tengo yo la explicación, más bien puse la frase a ver si algún psicólogo luego la entiende y me la explica, de lo que me decían en una entrevista, ¿no? La manera cuando en la zona rural les toman los terrenos, las propiedades, la gente está reaccionando. Aquí lo que dice, bueno, es simplemente el capataz de un gran agricultor. Esta zona no es zona de ejidos, no hay población indígena. Tenemos agricultores que poseen 100 o 150 hectáreas ellos solos. Una familia puede tener 1000 hectáreas y en el sorgo 1 millón de hectáreas en 4 municipios: Reynosa, Vallehermoso, Río Bravo y Matamoros. Hay 1 millón, y San Fernando, perdón, hay 1 millón de hectáreas sembradas de sorgo. Entonces, vamos bien esto. Entonces, ahí lo que le decía el capataz a él es que salieran a enfrentar a los que estaban tomando las bodegas. Y lo que le dice el dueño del predio, que era el afectado, es: no, ellos no se van a salir. Usted y yo no vamos a salir, pero vivos de aquí. Entonces, mejor dejarlos tranquilitos, que tomen esa bodega, ellos no se meten con nosotros no nos metemos con ellos. ¿Qué es lo que veo yo aquí para entender el miedo? Hay que aceptar que estamos viviendo en medio del conflicto. Estamos en medio del conflicto, no podemos negar que es una zona de guerra. Tamaulipas, la corrupción es muy importante. Hay desapariciones forzadas, los migrantes muertos en San Fernando no son de gratis, hay muchas desapariciones. Lo que le pasó a Graciela, su familia completa desaparecida en Mante. Ella no lo comentó ayer, pero el trayecto de Ciudad Mante a Ciudad Valles, que son las 2 ciudades importantes que dividen esa zona, no pasa de 60 kilómetros. Y son esos los que no estaban pasando por temor a ir a Tamaulipas. Entonces, eso es también importante. Hay una violación sistemática a los derechos humanos. Tenemos también un vacío de poder. No se le ha querido decir Estado fallido por las implicaciones que tiene, pero ahí está la corrupción, la impunidad, las desapariciones. Ay, lo puse repetido, lo siento, se me olvidó separarlo. Y bueno, y lo otro que veo es el instinto de supervivencia. Me gusta a mí llamarle así, como instinto de supervivencia. Yo quisiera pensar que hay otro concepto, pero eso me parece, no he encontrado la manera de ver de qué estamos hablando. Pero para ese mismo instinto que nos hace sobrevivir o en de riesgo como estas, lo que hace es que se generemos estrategias para protegernos, pero empobrecen la vida colectiva. Eso ya se demostró. Esta autora que cito, Cardia, trabajó Colombia, y también lo que generan es miedo, desconfianza y aislamiento, que eso es a mí lo que me parece que a partir del 2015 sobre todo, ya con las personas que buscan cuerpos, con asociaciones como las Escuelas del Perdón y otros, es donde estoy empezando a ver resurgir la vida y la acción, ¿no? Entonces quizá ya estamos en etapa de empezar a vencer un poquito ese miedo y esa parálisis que yo identificaba y que yo también sufrí, ¿no? En algún momento. Para cicatrizar la herida, ¿qué veo? Pues yo lo único que puse aquí fue hacer un comparativo entre lo que encontré en internet rápidamente de lo biológico, lo psicológico y lo que me parece que tiene que ver con la pública. De lo biológico y psicológico, ahí disculpen, pero pues es un proceso que implica simplemente la identificación de la herida, empezar a hacer un tratamiento, cicatrizarlo y empezar la recuperación. ¿Cómo lo hemos hecho desde el ámbito político y particularmente desde las políticas públicas? Con una política, como ya les platicaba, de prevención, a veces de contención, pero de contención de los cárteles a través de una lucha armada. No estamos conteniendo esos factores o esos factores que nos decía Carlos que habría que prestar atención. Y tenemos, lo estamos haciendo, contener a los cárteles, atacándolos y previniendo a través de una serie de acciones pequeñas, con la esperanza
restauremos ese tejido social. Y lo otro que ha sido bien importante, y por eso ese fue el eje de los diagnósticos social de INCIDE que ya hay para muchos municipios del país, es identificar los focos rojos. No que no sea importante, lo que digo es que no es suficiente. Primero, tenemos que aceptar que la negación de la problemática no la desaparece. Si seguimos pensando que no pasa nada, como lo dijo el gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, muy buscadito estos días, por cierto, después de que atraparon a Yarrington, que dijo en Tamaulipas no pasa nada, de ahí negar las cosas no las va a hacer desaparecer. Tenemos que aceptar que la narcoviolencia es un complejo fenómeno, hay múltiples aristas, múltiples causas y consecuencias, pero en varios ámbitos tiene implicaciones individuales y colectivas. Entonces es una problemática muy intrincada, ¿no? Y ¿qué es lo que veo yo, digamos, como estas consideraciones generales que para mí son prioritarias? La narcoviolencia, bueno, es un eje central, pero también lo es y debería ser un eje central en la política pública, lo que provoca en el individuo al menos este sentimiento de miedo, generar parálisis o indiferencia, lo que provoca en la sociedad, que puede ser la inacción social, la falta de acción colectiva que nos daña ese tejido social. También lo que tenemos es el narcotráfico y la prevención del delito, bueno, son ejes importantes, por supuesto, pero también se necesita la atención integral a las víctimas. Estamos tan centrados en combatir a los cárteles y en estos delitos que, bueno, ya Carlos nos puso una gráfica muy, muy amplia, que se nos olvida que hay víctimas, pero hay víctimas individuales directas, hay víctimas familiares y también hay víctimas colectivas, como los pueblos desolados, como los municipios. Hay uno que se llama La Fe del Golfo, que está en Jiménez, fue desplazado totalmente. Es un ejido chiquito que yo paso regularmente en un trayecto que hago cotidiano, y a mí me llamaba la atención que estuviera desolado. Hace poco encontré una nota, los amenazaron a todos y los corrieron, ¿no? Y yo leía La Fe del Golfo como el cártel del Golfo, ¿no? En esta onda de que se le mete a uno, de que no puede dejar de pensar en ciertas, pero si atacaron La Fe del Golfo, yo creo que se ataca a cualquier lugar, ¿no? La otra es, me parece que en la política pública tenemos que empezar a pensar de manera diferenciada. No se trata de la despensa a los que tienen 65 y más les vamos a dar despensa. En esta lucha no. En esta lucha se necesitan acciones diferenciadas por región, por ámbito, y valorar para dónde se requieren políticas de contención, dónde es importante ejercer políticas de prevención y el entrecruce que se dan de varios ámbitos. Ayer hablaban del ámbito de la salud, de la educación. Yo considero, bueno, el de la seguridad es importante, el eje transversal de los jóvenes, los niños, pero no es lo mismo lo que está viviendo un niño en Michoacán y aquí en la Ciudad de México que lo que está viviendo un niño en Tamaulipas, ni vive igual la violencia un niño de Reynosa que un niño que está viviendo. Entonces, sí se requiere una política pública que es integral, pero considerar todas estas particularidades si queremos acercarnos a esto. Se requieren política pública focalizada, pero desde una perspectiva integral. Eso me parece que es fundamental. El desarrollo y las mejoras en las condiciones de vida, tenemos que empezar a dejar de lado ese mito de que nos aseguran que se restaure el tejido social. Que vean los datos de Tamaulipas. Yo creo que no hay estado menos pobre. No, sí debe haber algún otro, pero un estado que vincule pobreza, violencia, narcotráfico, escisión de cárteles y otros factores juntos, echa abajo cualquier hipótesis que tengamos desde las políticas públicas. Y lo que veo es que, bueno, sí se requiere esa colaboración de la sociedad de Estado, pero no en el sentido que nos han hecho hacer colaboraciones para nos consulta qué programa van a hacer o qué obra. No, se necesita una colaboración de otro tipo y en todas las fases de la política pública. Es importante esta colaboración diferenciada. Se va a trabajar diferente si la colaboración es en las escuelas o con los niños o los jóvenes, ¿no? Y ya terminé. Muchas gracias.